Escuchá Izquierda Podcast, una mirada de la juventud anticapitalista sobre el mundo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Izquierda Podcast. Seguimos transmitiendo desde la pandemia. Me acompaña hoy Mani Rueda, como siempre. Hola Fede, hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, para empezar, no quiero dejar de mencionar que ya son 25 los femicidios que van dentro de la cuarentena. Esto es la consecuencia directa de la violencia patriarcal y machista. Hoy vamos a hablar del movimiento feminista, que como ya sabemos, las mujeres y la comunidad LGBT venimos protagonizando peleas importantísimas para conquistar nuestros derechos a lo largo y ancho del mundo. Para poder hacer un intercambio de ideas de las diferentes perspectivas que se dan al interior del movimiento, hoy tenemos una invitada muy especial que es Natacha Marinic, dirigente de Las Rojas Capital. ¿Cómo estás, Natacha? Hola Mani, hola Fede, ¿cómo están? Bueno, con esto que decía Mani, estamos viviendo estos últimos años la cuarta ola del feminismo, la cuarta ola de que las rojas somos parte, que en Argentina se ve expresado en lo que es la marea verde. Estas 2 millones de personas que salieron a las calles el 13J de 2018 y conquistaron esa media sanción que le arrancamos al Congreso, generan un montón de debates. En esos debates hay muchísimas corrientes que lo que opinan es casi que la historia no existe. O sea, que siempre hubo capitalismo y siempre lo va a haber. Entonces, en ese sentido, a lo que nos queda a nosotras para liberarnos de nuestra opresión, en realidad es alguna que otra reforma. Bueno, esto no es así. La historia existe y a lo largo de la humanidad ha habido extraordinarias transformaciones. Nosotras las rojas somos feministas y socialistas, somos marxistas y queremos destruir el capitalismo. Bueno, esto que decís es muy interesante porque llegan muchas preguntas siempre y recibimos con mucho esta inquietud de tal vez si el feminismo es algo separado a otras peleas o qué tendría que ver el feminismo con el socialismo, el marxismo. Bueno, es una pregunta compleja. Lo que sabemos es que todas las formas de organizaciones sociales están basadas, nosotros decimos los marxistas, en un modo de producción. ¿Sí? En el capitalismo todo se vende y todo se compra, todo está mercantilizado. Las y los trabajadores lo único que tenemos para vender es nuestra fuerza de trabajo que nos permite conseguir el salario con el que sobrevivimos todos los días. Hay unos pocos dueños de los medios de producción que obtienen sus ganancias del trabajo que no nos pagan a los trabajadores. Ahora, el Estado burgués, en este sentido, todas sus decisiones políticas que toma cada gobierno están supeditadas a preservar esta ganancia que tienen los capitalistas. Lo que entendemos también es que el modo de producción capitalista es social. Esto es tan fácil, se ve que cientos, miles de trabajadores en una fábrica producen todos los bienes de consumo que nosotros utilizamos día a día. Ahora, ¿qué pasa con la reproducción de la humanidad que es necesario para sostener cualquier forma de organización social? Bueno, en el capitalismo se hace de manera privada y gratuita en cada casa y está en manos de nosotras las mujeres. Somos nosotras las que nos ocupamos todos los días de darle la comida necesaria a todos los miembros de nuestras familias, somos las que garantizamos la ropa limpia, somos las que cuidamos y criamos a las niñas que mañana van a ser la nueva fuerza de trabajo, somos las que cuidamos a los ancianos. Y también nosotras somos las que garantizamos que al otro día el trabajador pueda ir a su fábrica, a su lugar de trabajo para seguir siendo explotados, incluso nosotras mismas, porque en el siglo XXI nosotras no solo hacemos todas estas tareas, sino que también salimos a trabajar. Es decir, nosotras sufrimos una doble opresión. Sufrimos una opresión como mujeres y como trabajadoras. Bueno, con todo esto que decís, Nati, yo me estaba acordando las declaraciones de López Obrador hacia finales de marzo, el presidente de México, que en una conferencia de prensa acerca de la pandemia y bueno, las medidas que iban a tomar, declaró, y lo voy a decir textual porque me parece interesante analizar el conjunto de esta frase, lo siguiente: es un hecho, es conocido que sobre todo las hijas cuidan a los padres.
Los hombres podemos ser más desprendidos, pero las hijas están siempre pendientes de sus madres y sus padres. Bueno, estas declaraciones, que son nefastas, la verdad, dejan al descubierto varias cosas. Por un lado, ¿cuál es el destino de las mujeres en esta sociedad? Que es bien lo que vos decías, el destino sigue siendo el lugar de madre, de cuidadoras, de garante del hogar, ¿no? En esta sociedad capitalista patriarcal. Pero al mismo tiempo, Obrador lo dice como si fuera un hecho, como algo natural. ¿Y por qué es así? Bueno, esto tiene que ver con el género, con la construcción del género, que va a suponer ciertos mandatos, atributos, formas de ser que aparecen como naturales, pero que en realidad son construcciones que la sociedad impone sobre las mujeres en este caso. Pero también hay otra cosa que es muy importante y que es la viveza del capitalismo de mantener la reproducción social dentro de la esfera privada y que esta tarea recaiga específicamente dentro de las mujeres, como decías, los cuidados alimenticios y los cuidados de los ancianos, ¿no? Ahora, lo que sucede es que ningún Estado toma políticas públicas que atiendan estas cuestiones, sino que justamente se benefician de las tareas domésticas de la mujer para ahorrarse un gasto que significaría muchísima plata, ¿no? Bueno, esto que vos decís clarifica totalmente la discusión. Es clarísimo que uno de los pilares del capitalismo es el patriarcado. ¿Por qué? Porque que las mujeres hagamos toda la tarea de reproducción de la humanidad de manera gratuita hace que los grandes capitalistas dueños de la riqueza del mundo se ahorren todos estos gastos. Sí, al mismo tiempo, bueno, una cosa con esto de la mujer como cuidadora, hoy sabemos que en primera línea está luchando el personal de la salud contra esta pandemia, contra el coronavirus, y esta es una profesión que particularmente está integrada en su mayoría por mujeres. Me estaba fijando en las estadísticas y encontré en el Observatorio Sindical de la Salud Argentina, en una encuesta realizada en el 2018, que el 74% de las enfermeras son mujeres frente a un 26% que son hombres. Bueno, acá se ve también, incluso en el ámbito laboral, que lo que está detrás, que es esta construcción de género, que son los mandatos, que es el cuidado y que tiene que ver con la asistencia al otro. Lo que vos decís es muy interesante. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo hacen para que la mitad de la humanidad cumplamos este rol? Bueno, hay una institución que el capitalismo patriarcal utiliza, que es la familia, que son pequeños núcleos separados en donde nos hace a nosotras tener que cumplir ese rol de cuidadoras, ese rol de madres. O sea, parece que nuestro único destino en la vida es ser madres. Las mujeres solo nos podemos realizar cuando somos madres. Bueno, ahí viene nuestra pelea por el aborto legal. ¿Por qué esta pelea es tan profunda? Porque quieren decirnos a nosotros, la iglesia, el Estado, cuándo, cómo tenemos que ser madres. Nosotras no podemos decidir sobre nuestro cuerpo no es nuestro. Nuestro cuerpo muchas veces es una mercancía más que utilizan para la explotación sexual. Somos objetos y sufrimos la violencia de género simplemente por ser mujeres, por ser travestis o por ser trans. Acá es donde entran las instituciones que garantizan todo esto. Lo hemos vivido, tenemos un Congreso que nos da la espalda y no nos da el aborto legal. Tenemos la justicia que libera femicidas y violadores y dice, no pasa nada si atacas a una mujer, una trans o una traba, educa en ese sentido. Tenemos la iglesia como la gran institución enemiga de nuestro movimiento que ha militado, ha dedicado su historia en ir en contra de todos nuestros derechos. Bueno, es muy interesante todo lo que decís porque se hizo muy concreto en las experiencias del movimiento, bueno, las masivas jornadas del 13 y el 8A, en donde se demostró efectivamente que el Congreso nos dio la espalda y que el movimiento no tiene ninguna confianza para con esa institución. O también, bueno, la apostasía colectiva que estuvo muy en boga en este último tiempo porque sabemos que es una institución históricamente opresora. Es muy curioso cómo la experiencia en las calles hace que todos estos debates teóricos se hagan concretos y materiales cuando salimos a pelear por nuestros derechos. Bueno, sí, aparece como una cosa muy interesante que son estos roles de distintos tipos de instituciones, la familia o las instituciones del Estado burgués, aparecen claramente como algunos de los sectores contra los que se pelean. Pero yo te quería hacer una pregunta más hacia el problema de la organización. ¿Cómo se organizan las rojas? Nosotras somos parte de una pelea más global. Queremos destruir el capitalismo.
¿Por qué? Porque queremos una sociedad humana, queremos una sociedad solidaria. Y como somos marxistas, entendemos que hay que luchar por el poder. Hoy está en manos de nuestros opresores, entonces nosotras luchamos por el poder de la clase obrera. Queremos que la clase obrera gobierne. En ese sentido, nos organizamos en un partido, construimos un partido revolucionario que es el Nuevo Más. Y desde las bases de nuestro partido, ya por 1999, quiero citar un libro que está escrito, que es Construir otro futuro, que recomiendo que todo el mundo lea. Planteamos este problema. Voy a citar una parte que dice: el proyecto socialista no puede triunfar desconociendo el rol de la mujer en la sociedad, si no asume una sistemática pelea contra los mecanismos específicos que garantizan el rol tradicionalmente subordinado de las mujeres. Se trata de combinar la lucha contra el capitalismo con la lucha contra el patriarcado, buscando la confluencia de los explotados y oprimidos tras una perspectiva anticapitalista y socialista. Y te hago otra pregunta, ya que estás acá, te vamos a sacar el jugo. ¿Qué opinas de las corrientes que días antes de las marchas dicen que los hombres no pueden participar? Bueno, yo me acuerdo el 13J cuando vino Sergio Maldonado a apoyar nuestra lucha por el aborto legal. Para mí no hay nada más hermoso que eso. Yo no voy a echar a Sergio de nuestra movilización. Nosotras lo que entendemos es que tenemos que pelear las conciencias de las personas. Nosotras queremos triunfar y para eso necesitamos a la mayor parte de la sociedad de nuestro lado. Nosotras queremos pelear contra algo que es muy grande, que son las instituciones, que son garantes de nuestra opresión. Como decía Lenin, el Estado y sus instituciones son garantes de las desigualdades económicas, de clase y de género. Bueno, para eso confluimos con todos los oprimidos, con todos los explotados y queremos entre todos dar vuelta a este sistema. Es muy interesante lo que decís y además estamos justo grabando esto 22 de abril en una fecha muy importante que es el cumpleaños 150 de Lenin, a quien le mandamos un muy feliz cumpleaños. Pero además aprovechamos para recordar todas sus enseñanzas, todo lo que nos aportó a nivel teórico y en la experiencia clara, en la experiencia concreta de hacer una revolución y todos los derechos que se garantizaron después de eso. En ese marco quería traer una idea fundamental que ya está desde los primeros, desde textos muy incipientes de su pensamiento y de la construcción del partido bolchevique, como es en el Quehacer. Lenin discute contra todos los sectores sindicalistas que le dicen a la clase trabajadora que se ocupe solo de su problema, de su problemita, de su aumento en la fábrica, de si despidieron en su fábrica, y dice una cosa muy profunda que es que la clase trabajadora y en consecuencia los partidos de la clase trabajadora se tienen que hacer eco de todas las opresiones de la sociedad para llevar adelante una lucha de conjunto contra ese sistema. Y a mí me surge como una reflexión también muy importante y que se ve muy claro en un montón de cosas que incluso venimos hablando en este programa, por ejemplo, los trabajadores de comida rápida en Estados Unidos, etcétera, o un montón de cuestiones en general. Todas esas opresiones que hay en la sociedad también son la clase obrera. También son la clase obrera en un punto. Los inmigrantes que tienen sus peleas específicas son la clase obrera. Las mujeres son la clase obrera. Todo el colectivo LGBT es la clase obrera. Entonces, para pensarlo desde ese lugar, y se me ocurre una idea más de Lenin, muy importante, sobre el problema del partido revolucionario. Lenin dice muy claramente, analizando las luchas en su época, que no existen los vacíos en la política. Entonces, donde no interviene un partido revolucionario con este carácter que tienen los partidos de llevar las cosas al plano político, a un plano totalizante, que es lo que decías vos también, Nati, sobre el poder, de manera más clara, donde no intervienen esos partidos, intervienen otros. Entonces, si no interviene el Partido Revolucionario, ¿qué partido interviene? Bueno, con esto que me decías, me hace acordar algunas discusiones que hemos tenido en el movimiento a lo largo de este tiempo, cuando nos decían otras corrientes burguesas, que teníamos que esperar para nuestros derechos porque había otros problemas antes, como el hambre. Entonces las mujeres
teníamos que esperar para tener nuestro derecho al aborto legal, porque primero estaba el hambre. Bueno, yo les quiero contestar a esas personas, ya que estamos acá, que Lenin, quien vos nombrabas, con el partido bolchevique, luego de la Revolución Rusa, en 1918 legalizó el aborto por primera vez en un país en el mundo, en plena guerra civil. Si ahí no hay hambre, digamos, no, es indiscutible. Entonces, no hay un derecho que valga más que el otro. Nosotros no creemos eso. En nuestro partido revolucionario no escindimos los intereses de la clase, de las mujeres, de la juventud, de los propios intereses del partido. Peleamos por esos intereses. Bueno, Nati, ¿y qué dirías a todas esas personas, esos cientos de pibes y de pibas que se acercan a las movilizaciones y que estuvieron al frente también de todas estas peleas que vinimos contando? Bueno, yo les diría a las pibas, a los pibes, que se sumen a construir este partido revolucionario, que se sumen a las rojas, que se sumen al Nuevo Más. No hay nada más apasionante en la vida que ser un militante revolucionario, que venir a cambiar al mundo y dedicar la vida a eso. Bueno, fundamental para estos días, para estos tiempos, fundamental pensar a fondo los movimientos que se van creando, que van tomando protagonismo en la sociedad, como es el movimiento de mujeres, y fundamental pensar teóricamente la realidad a 150 años del nacimiento de Lenin, que fue uno de los grandes ejemplos de darle una reflexión teórica a cada paso que daba. Pero además, como decía él, que es muy necesario soñar, pero a condición de realizar escrupulosamente nuestras fantasías. Esa es la frase que a mí más me gusta de Lenin, porque habla de pensar en un mundo diferente, donde la humanidad sea otra, sea distinta y sea mejor, pero al mismo tiempo no titubear un solo momento en hacer todo lo necesario para transformar la realidad. Bueno, cerramos entonces esta especial edición. Yo les quiero hacer la recomendación de siempre. Síganos en nuestras redes, Izquierda Podcast, Federico Winocur, Nuevo Más Cava, Las Rojas Cava. Le agradecemos mucho a Nati por haber venido.